desmantelando el sistema a los buscadores de la verdad. Las mascotas. Los que tienen animales domésticos los consideran como parte de la familia, por muy buenas razones. Pero por desgracia, muchos no saben del valor espiritual de los animales y los descuidan sin pensarlo dos veces. Las mascotas, en muchas ocasiones, son una fuente de amor incondicional para nosotros. Son fieles compañeros. Con su sola presencia, pueden curar y extender la vida de las personas solitarias. Hay historias de perros guías, curaciones en enfermos, cuidado de inválidos o también se ha visto que pueden derretir los corazones de los criminales más endurecidos. Esto no es por casualidad. Entonces, ¿quiénes son nuestros animales domésticos, nuestras mascotas? Sabemos que son capaces de todas las emociones que nosotros sentimos. Sabemos, a través de la investigación universitaria competente, que tienen un lenguaje, que pueden pensar, que tienen la capacidad de aprender, que son conscientes de los tiempos, etc. Las personas cercanas a sus mascotas saben que ellos experimentan temor, ansiedad, depresión, sueñan, sufren pesadillas, pueden sentir y reflejar nuestras propias emociones y estados de ánimo, etc., etc. Según el sistema evolutivo que rige esta rama de la creación y en un ámbito metafísico en general, son seres espirituales en cuerpos de animales, en un proceso de evolución para convertirse en humanos. Porque esa es la próxima clase de conciencia en su ciclo evolutivo. Esto es lo que el sistema nos adoctrina. Los cuerpos de animales, sobre todo de animales domésticos, tales como nuestros perros, gatos, loros, etc., pueden alojar a los espíritus de nuestros familiares fallecidos. Los hindúes creen que los familiares regresan a los cuerpos de la especie bovina. El hecho es que pueden volver en cualquier cuerpo de animal. ¿Y por qué sucede esto? Los espíritus pueden perder energía, mientras que se encuentran en el cuerpo humano debido a un sufrimiento excesivo, explotación, etc., y en lugar de mantener su status quo en dicha clase de conciencia, retroceden debido a la falta de energía. En otras palabras, debido a la reducción de energía, en lugar de reencarnar como seres humanos de nuevo, después de su muerte física, solo pueden soportar un cuerpo animal, que solo cuenta con 5 unidades de conciencia, a diferencia de un cuerpo humano, que tiene 7. Ellos no tienen la suficiente energía innata para apoyar 7 unidades. Esto se debe al sistema que rige esta rama y su proceso de extracción de energía de los seres, ya sean en forma de cuerpos de animal, humano, vegetal o mineral. Por lo tanto, los seres queridos que han fallecido, y que carecen de la energía para dar servicio a 7 unidades de conciencia, se ven obligados a cuerpos de animales, pero luego, a menudo se les permite estar cerca de nosotros como nuestras mascotas, por diversas razones. Muchas personas que tienen animales domésticos se han dado cuenta que existe una afinidad que es inexplicable. Muchos juran que algunas mascotas son demasiado humanas. Otros, que tienen la conciencia más despierta, pueden sentir que a menudo las mascotas regresan a ellos. En otras palabras, son conscientes de que su mascota ha reencarnado para volver a estar con ellos de nuevo. Y esto se presenta de forma más clara cuando la mascota muere de repente, de forma inesperada, por causas accidentales. Los llamados accidentes, que matan a seres humanos y animales domésticos, son hechos programados por el mal para causar el drenaje de la energía máxima de ciertos seres, y para detener a los que son eficaces contra el sistema en este nivel. René Descartes, el filósofo francés perteneciente al sistema, al igual que la Iglesia Católica, afirmaban que los animales no tienen alma. Las mascotas y animales en general tienen alma. Algunos, como los seres humanos, sin embargo, son de una conciencia robótica. Son seres en el camino evolutivo. Los cuerpos de animales pueden contener el espíritu de cualquiera de nuestros parientes. Padres, abuelos, tías y tíos, hijos fallecidos, etc. Que desean estar cerca de nosotros, pero que ya no pueden mantener un cuerpo físico humano por las razones que he mencionado. Las personas clarividentes a menudo pueden ver la conciencia de los familiares en sus mascotas. En estos casos, puedes ver por qué a las mascotas les encanta estar con nosotros y nos otorgan amor incondicional, lealtad y apoyo. Aquel que entiende estas cosas, nunca debería ser cruel con los animales domésticos. Ni descuidarlos o abandonarlos para que mueran de hambre.
Una persona con tal entendimiento nunca los pondría al borde de la muerte, salvo que sea para aliviar compasivamente su sufrimiento en circunstancias extremas. Esto nos lleva a la consideración de la ganadería y la masacre de animales para la alimentación. Una forma de canibalismo, en el verdadero sentido espiritual, si se toma nota lo que he mencionado anteriormente. Este canibalismo fue promovido por Jehová y sus reptilianos, que exigieron el sacrificio de sangre de personas de otros pueblos, así como de los animales, en un pasado no muy lejano. Los animales también van a ser víctimas de la locura terminal del tiempo del fin. De hecho, el comportamiento errático de los animales es cada vez más evidente cada día, en todas partes. Y este es el mundo en donde nos encontramos con respecto a los animales.